Buenas tardes. Se les da la bienvenida a todos a la mesa 3, tortura o método de prevención. Se les recuerda a todos los presentes que debemos guardar una postura formal en este foro. Se reconoce a los integrantes del equipo 1, Abraham, el equipo 2, Anaí, el equipo 3, Gabriela, el equipo 4, Eduardo, el equipo 5, Fernanda, el equipo 6, Fernanda también, y el equipo 7, Jacqueline. Solo estos integrantes están autorizados para hablar en esta primera ronda, en la cual será una exposición de tesis y postura. Tienen 2 minutos. Si les sobra tiempo, la mesa luego cederá a preguntas o comentarios, respectivamente. La idea utilitaria, en esta mesa de debate hay 2 posturas, a favor o en contra. La tortura puede ser vista ya sea como un método para prevenir el daño a la mayoría, o bien, como los seguidores de Kant dirían, que hay ciertos derechos universales que se deben respetar. Entonces, vamos a empezar con el equipo 1, por favor. Su postura. Buenas tardes, compañeros. Nuestro equipo, el equipo 1 se encuentra a favor de la tortura como un método para asegurar el bien común, ya que cualquier gobierno tiene la prioridad y obligación de mantener y asegurar el bienestar de los ciudadanos y evitar la menor pérdida de vidas inocentes posible. Ya como ustedes saben, el bien común es superior al bien individual. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Perfecto. Equipo 2, por favor. Estamos en contra de todo tipo de tortura, independientemente del fin por el cual se presente. Cada persona nace con dignidad y a pesar de cualquier tipo de situación o circunstancia, debe ser respetada y cuidada. La definición de dignidad, cualidad de digno, de acuerdo a la Real Academia Española, es la validez que tiene cada persona desde que nace hasta que muere. Ernesto Sabato menciona: al parecer la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de naturalización. Gracias, Anaí. ¿Alguien tiene algún comentario? Equipo 3, por favor. Como todos ustedes saben, existen unos derechos que son universales. Hay algunos casos en los que las personas justifican la tortura diciendo que podría prevenir ataques terroristas, que puede salvar la vida de muchas personas. No obstante, torturar va en contra de los derechos humanos y la dignidad innata que todos tenemos. Y si se comienzan a hacer excepciones a los derechos individuales, no tenemos una democracia. Porque la democracia se basa en límites y leyes. Además de que si hacemos excepciones, nos encaminamos a que estas excepciones, por ejemplo, grupos terroristas, sean cada vez más a grupos más grandes. No tengamos. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguien tiene algún comentario? Entonces, el equipo 4, por favor, Lalo. Nosotros estamos a favor del uso de la tortura para la prevención de eventos que puedan atentar en contra de la integridad ciudadana, ya que consideramos que es mejor que una persona sea torturada y así conseguir la información necesaria para evitar un crimen a futuro, a que se evite dicha prevención y miles de personas resulten afectadas. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Fernanda, por favor. Bueno, nosotros estamos en contra, ya que va en contra de toda integridad del ser humano. Es una ofensa a la dignidad, se violan los derechos humanos y las garantías individuales por los cuales hemos luchado varios años. Y el humano es algo inhumano y es algo de denuncia. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Entonces, por último, Fernanda, perdón. Nosotros como equipo, y siguiendo un patrón de pensamiento consecuencialista, el cual describe que lo único que importa para definir una acción como buena o mala es dependiendo de las consecuencias que ésta trae. Por lo tanto, estamos firmemente aceptando la tortura en el caso de que ésta ayude a salvar la vida de terceros. Perfecto, muchas gracias. Y Jacqueline, por último. Bueno, mi equipo se encuentra en contra, ya que esta es una práctica que se considera inhumana y no debería utilizarse, ya que se hace a costa de la integridad física y psicológica de las demás personas. Y a pesar de que existen varias leyes que prohíben estas prácticas, es algo de lo que las autoridades siguen recibiendo más de 2.400 denuncias. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, la mesa reconoce entonces un receso de 2 minutos para que vayan con sus equipos.
tráfico de Santa Fe. Yo estoy grabando esto, va a ser muy chistoso. No, si la mayoría se encuentra. A favor de este lado. A favor de este lado y en contra del centro. Ay, mierda. Compañeros, si les piden por favor mantener una postura formal. Ahora sí, tendrá cada equipo 2 minutos para argumentar. En caso de que les sobre tiempo, sucederá a preguntas de sus compañeros. Entonces, empezamos por favor con el equipo 1. Bueno, desde nuestro punto de vista, a favor, es que la seguridad ciudadana es la principal obligación de un gobierno y debe cumplirse esta a cualquier costo. A su vez, una de las propuestas básicas de la filosofía italiana de Bentham es defender el mayor grado de bienestar y comodidad para la mayoría a través de diversos medios. Estos, sin importar su naturaleza, serán considerados validados en la medida en que garanticen la felicidad de los individuos en una sociedad determinada. Gracias, Mauricio. Utilizaste 20 segundos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Únicamente como duda, ¿cuál sería el beneficio de torturar a una persona en pro de la mejoría de la comunidad, de la mayoría? Es, como lo dice el título, de prevenir algún tipo de acto terrorista o algún tipo de cualquier acto que atente contra la vida de personas inocentes o de terceros. Gracias. Ahora sí, el equipo 5, ¿cómo va? Bueno, nosotros creemos que el individuo que planea atentados contra civiles inocentes y se rehúsa a dar información sobre ello debe ser presionado con el objetivo de obtener la mayor información posible para prevenir daños colaterales a terceros. Nosotros estamos diciendo que la primera acción que debe de tomar un gobierno es torturarlo, sino que pedir información, y si este individuo se rehúsa, debería de tomarlo como plan B con el fin de que, como ya lo dijimos, hacer que nuestros ciudadanos estén en ambiente. Ok. Bueno, utilizaste 40 segundos de los dados. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Pero ahora sí los torturarías, ¿no? Está como tu plan B. Y si sabes que la persona no va a decir nada, estás utilizando como plan B el tener que matar a la persona. O bueno, perdona, torturar a la persona. Bueno, como dijimos, eso es la obligación del Estado, proteger a sus ciudadanos. Deben de darles la seguridad y la certeza de que ellos van a estar a salvo y pues vas a salvar a millones, no solo vas a torturarlo porque sí, tú estás buscando información. ¿Crees que el gobierno lo haría? Por supuesto. Muchas gracias. Por favor, el equipo 2. Bueno, nuestra postura, como ya la hemos bien establecida, estamos a favor de esto. Esto es porque al momento de torturar a alguien, no se hace con el objetivo de dañar a la persona, se hace con el objetivo de salvar a cientos de personas. Y no solamente las vidas de las personas involucradas. Esta puede llevar al daño dentro de la economía de un país. Tenemos el ejemplo del 11 de septiembre. En ese momento de la historia, muchas familias perdieron sus fuentes de ingresos al perder personas que llevaban la comida a la mesa. Además de que los vuelos fueron cancelados, muchas aerolíneas perdieron sus aviones debido a que no había viajes. Inclusive hubo una caza de brujas muy injustificada que mandó a cientos de musulmanes a prisiones donde los tenían ahí presos pensando que ellos podrían ser terroristas. Siendo este caso, Bush, dentro de los próximos años, en los años siguientes, sacó un modelo de gobierno donde se
buscaba la tortura a favor de la seguridad de la nación. Esto evitó que muchos de los actos que tenían pensados los terroristas en un futuro fueran prevenidos y controlados en su casa. Gracias, Alex. Te sobra medio minuto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Hablabas de la tortura para salvar vidas. ¿Te parece coherente que un gobierno aplique tortura para salvar a gente? ¿No sería más bien un poquito contradictorio decir salvaguardar a la nación, pero mato a mi gente? No, estamos hablando de gente en otras partes. Son extranjeros y en este cierto caso se aplica la tortura para salvar no solamente la vida de las personas, sino la economía de un país. Todavía le sobra tiempo, por favor, Gaby. ¿Crees que la tortura hubiera prevenido el 11 de septiembre? Y si dices que esto salvaría a mucha gente, pues ¿por qué limitarlo a los terroristas? ¿Por qué no matas delincuentes? ¿Por qué no matas a cualquier persona que quisiera daño a otra persona o a otro grupo de personas? Gracias. Porque el objetivo de esto no es buscar el daño ajeno, como ya lo había dicho, es conseguir información especial que pueda cuidar a la población. En el caso de ladrones y asesinos, ¿qué información se le podría sacar? No tendría caso torturar a alguien del que no puede sacar información. Gracias, Alex. Ya no tenemos tiempo para más preguntas. Pasaremos con las posturas en contra, empezando con el equipo 5. Fernanda. Sí. Bueno, según nosotros, del artículo primero de la Organización de los Estados Americanos, los Estados partes obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente convención. Dado así el artículo 6 de la misma, da conformidad diciendo el artículo primero, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción. Los Estados partes asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad. Utilizaste 30 segundos. ¿Equipos tienen alguna pregunta? Ok. Entonces el equipo de Gaby. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas nos recuerda, en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política, orden de un superior a una autoridad pública o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. Tenemos otras organizaciones como Amnistía Internacional que apoyan esta opinión diciendo la tortura no está justificada en ningún caso y no todo vale contra el terrorismo y en pro de la seguridad nacional. Sabemos que estas dos organizaciones buscan la paz y la seguridad de las personas, por lo tanto lo que dicen tiene alguna razón. Gracias, Gaby. Queda un minuto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Comentarios? Alex. Está bien que busquen la paz social, pero ¿alguna de esas organizaciones ha hecho algo para evitar el terrorismo? Una pregunta. Es el propósito que tienen. Si no lo hacen, no supongo que es porque no se tienen que meter en el gobierno. Gracias, Gaby. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces el equipo de Diego, por favor. Se está tratando aquí la tortura como algo que se debe hacer para obtener información y como una forma de protección. Sin embargo, en el Estado de México existe algo llamado el cuestionario inteligente que se tiene que aplicar a cualquier detenido. Sin embargo, desde el 2007, cuando se declaró la Gran Narco, se han denunciado procedimientos de interrogación que se valen de tortura. De igual modo, debido a la Ley de Prevención y Sanción de la Tortura, toda información obtenida por este medio será considerada inválida. Gracias, Jacqueline. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentarios? Yo tengo un comentario. Nosotros estamos en la postura de que no estamos proponiendo la tortura de primera instancia, es más, nosotros estamos proponiendo la tortura en caso de que no se dé la información que nosotros estamos buscando, pero obviamente, primeramente, nosotros buscamos que nos respondan a lo que buscamos con puras preguntas, y ya después, si se da, pasamos a la tortura para que así nos brinden la información que buscamos. No estamos buscando la tortura como instancia de primer método y luego nada más solo por lastimar al prójimo. Gracias. Gracias, Ana. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? ¿No? Perfecto.
entonces pasamos con el equipo de Javi. Bueno, de acuerdo al artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos, todos nacemos libres y con igualdad de derechos, así como con dignidad que debe ser respetada bajo cualquier circunstancia. El gobierno debe ser el principal protector de justicia que hay en nuestro país, y no solo en nuestro país, en cualquier país del mundo. No debe ser el agresor. De acuerdo según el artículo 5 de la Declaración de Derechos Humanos, está prohibida la tortura, el trato cruel e inhumano, y nadie debe ser degradado como persona. Por lo que torturar a cualquier persona atenta contra los derechos humanos. Nadie tiene derecho a decidir quién muere, quién vive, quién resulta torturado. Un integrante del equipo habla a la vez, por favor. Esta es la primera llamada de atención. ¿Quién resulta ser torturado y quién no? Javi, utilizaste 50 segundos. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Sí, yo. Que tú dices que ningún estado tiene la decisión de ver quién vive y quién muere, pero ¿cómo definirías eso en el caso de los Estados Unidos, en donde tienen la pena de muerte? A mi parecer, y al parecer de mi equipo, eso está mal, porque tú como persona o como cualquier ser humano no tienes derecho a decidir quién vive y quién muere bajo ninguna circunstancia. Aparte, no estás aplicando la pena de muerte, estás aplicando la tortura. Gracias, Fabi. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Todavía quedan 50 segundos. ¿Cómo harías tú para explicar eso mismo a los terroristas? Hablar Andrés, No, estaba terminando, dale. ¿Eres abogado? ¿Desde dónde dejó de grabar, Dani? Desde el... O sea, lo que dijo. La mitad. Desde el descanso ya no he grabado, ¿no es cierto? Ok, entonces, No es cierto. continuamos. Vas a repetir tu participación y seguimos de ahí. ¿Cómo le explicarías esa idea a un terrorista? Es como que vaya a ir a la escuela de terroristas y decirles, oye, respeto los derechos humanos, pero los terroristas son la parte en la que ellos deciden asesinar a miles de personas es una parte completamente aparte, porque ellos no son el gobierno y no están, bueno, se supone que deberían estar apoyados a los derechos humanos, pero no lo están debido a confrontaciones políticas. Eso quiere decir que Gracias. Sin derecho a réplica, Alex. Gracias. Bueno, la siguiente parte del debate será confrontación directa. Entonces, se reconoce un receso de 3 minutos para que vayan con sus equipos a comentar lo que ha pasado. Gracias. Bueno, bienvenidos a la tercera sesión de esta mesa de debate. Es una sesión de confrontación directa y vamos a empezar con Anaí. Tienes 2 minutos. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en su artículo 4, menciona: a quien cometa el delito de torturar se aplicará prisión de 3 a 12 años, de 200 a 500 días, multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por 2 tantos de lapso de privación de libertad impuesta. Para los efectos de la determinación de los días, multas estará a los dispuestos en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Entonces les quiero preguntar, ¿la ley ciudadana es justo que no se le aplique para el gobierno? ¿A quién diriges tu pregunta? Gracias. Tienes 1 minuto y medio. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o responder la pregunta? Se les recuerda que esta es una mesa es una sesión de confrontación directa y todos los equipos deben participar. Si no levantan la mano, empezaré a dar la palabra de manera aleatoria. La ONU dice, cito textual: a pesar de que México se presume de ser un país que hace valer los derechos humanos, aún persiste una situación generalizada del uso de tortura y malos tratos. ¿Qué nos dice esto? Del 2005 a 2013 se realizaron 3.749 peticiones por parte de ciudadanos que lo único que tenían era miedo a ser torturados en sus juicios. Yo les pregunto en general a estos equipos, si 3.749 personas tenían miedo a ser torturadas, ¿creen que van a dar su versión final o fidedigna si caen en esta práctica? Muchas gracias. Gracias, Diego. No es por eso que nosotros... Se te pide que levantes la mano, por favor, antes de participar. Adelante. Mauricio, por favor.
aplicando por parte, aunque sí de parte del Estado, no de una manera, no manera de prevención, sino manera de hacer un acoso a la persona para evitar que diga su veredicto final, o lo que vio, lo que sepa, y de lo que nosotros... Gracias. ¿Alguien quiere hacer algo? Alex, por favor. Bajo ese argumento que acabas de mencionar, ¿cómo es que tú sabes que la persona que vas a torturar para prevenir es capaz de darte información realmente para prevenir un acto futuro? Simplemente vas a agarrar a una persona que crees que tiene alguna información, la vas a torturar para sacar la información que no estás seguro que tiene. Ok, evidentemente nosotros se puede decir por... Sí, pero deben levantar la mano. Esta es la primera llamada de atención para Mauricio. Llevan una, el equipo de Mauricio, una Alex y una Nay. Gracias. Adelante. Es evidente que los actos de tortura de parte de los estados muchas veces no tienen los fundamentos suficientes para hacer una tortura, como lo mencionó, no recuerdo quién fue, que para la prevención del 11 de septiembre pues, agarraron y discriminaron a muchas personas que eran musulmanes solo por un posible vínculo con el terrorismo. Sin embargo, es evidente que estamos a favor de una tortura bajo una investigación que tenga fundamentos suficientes y concretos para llevarla a cabo. Se pide la participación de Diosdado, por favor. Bueno, yo citaré a Inatev. Él nos dice que la tortura, que para hacer la tortura debes de tener un juicio moral. Tenemos a este sospechoso que tiene información valiosa para salvar a millones de vidas y tenemos a estas vidas que salvar. ¿Qué preferirías tú? ¿Tu juicio moral qué te diría? ¿Que vas a sacrificar estas millones de vidas o que vas a hacer algo en pro de salvarlas? Gracias. Gaby, por favor. Yo quiero preguntarles al equipo en general. Por lo que entendí, ustedes nos dicen que tienen a la persona correcta, que esta persona tiene la información que quieren y que si los torturan les va a decir, ¿no?, lo que ustedes necesitan. Sin embargo, no pueden estar seguros. Si a mí me torturaran y si a ustedes los torturaran, podrían decir lo que quieran o para que dejaran de ser torturados. Pueden decir la verdad, pueden decir mentira o lo que el torturador quiera oír y no significa que sea verdad. Si obtienen mentira o información inútil, su tortura no estaría justificada. Se pide a los equipos a favor que respondan, por favor, la pregunta. Esto es obviamente bajo un supuesto en el que ya, como yo lo mencioné antes, la investigación ya se hizo una investigación, o sea, ya sabes que tienes una persona que tiene la información y no te va a decir, y obviamente no solo va a ser el torturador el que va a estar involucrado en toda la situación, sino van a ser las fuerzas policíacas, el mismo ejército, el que tiene que corroborar esa información rápidamente y ver si es cierto o no. Y también obviamente la tortura no solo es causar el dolor a la persona, sino mandarlo a pruebas sobre si está diciendo la verdad o no. Gracias, Mauricio. ¿Equipos a favor? ¿O en contra? Perdón. Yo. Es Ligia para el equipo 6. En sus argumentos mencionan que harían esto como segunda opción, la tortura. Entonces mi pregunta es, ¿están dispuestas a ir a prisión de 3 a 12 años solamente por torturar a una persona? Y ustedes mencionan también que son sospechosos. Entonces, van a torturar a una persona que ni siquiera, ¿qué tal si es inocente? Y ustedes por lo mismo que dicen, como segunda opción lo torturamos. Bueno, como dice mi compañero, se le va a torturar a aquellas personas que tenemos una información atrás que nos indica que están en cierto grupo terrorista o organización criminal. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos la CIA y ellos se encargan de investigar, dan información y ellos van a ir a buscar a esta persona. André, por favor. Únicamente les quiero preguntar cuáles serían los métodos para conseguir esa información que va antes de la tortura, si planean hacer tratos con los presentes terroristas o algún tipo de comunicado, y si no creen que sería indebido, que puede ocasionar esto una confrontación mayor. Se les recuerda a todos los equipos que esta es una sesión de contraargumentación y de confrontación directa, no de preguntas. Entonces, les pediría a todos los equipos que antes de hacer una pregunta también den sus argumentos. Gracias. Si quieren responder. ¿Quién sea? Yo quiero decir algo.
pactos, sino como de tratos. Tratos. Sí, por ejemplo, están mencionando fundamentos que van atrás de la tortura, que ustedes están completamente seguros de la información. Y, bueno, si no entra, perdón, pero como duda, ¿cómo planean conseguir esa información? Mediante. Diego, por favor. Gracias. Mencionaban ahorita, no recuerdo aquí el equipo que lo mencionó, un artículo reciente del 10 de junio. Estados Unidos debe apoyar el proyecto de tortura el proyecto contra la tortura debido a que esta no ha mejorado los procesos de investigaciones penales y enjuiciamientos. Incluso ha aumentado el 10% el índice de incidencias penales y judiciales en este país. Gracias. Muchas gracias, qué valiosa participación, Diego. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Bueno, que no tengo el dato que acabas de mencionar de la CIA, le puedo mencionar que los servicios de seguridad general de Israel, la GSS, ha admitido las prácticas de tortura abiertamente, junto con la Gran Bretaña, que usó la tortura sensorial. En ambos países se han reportado que han tenido resultados satisfactorios y contundentes en la prevención de algún tipo de delitos y la desmantelación por millones de dólares de organizaciones terroristas. Gracias, Mauricio. Anaí, por favor. Solamente quiero mencionar algo. Esto es un tema sobre tortura, no terrorismo. Si la gente quiere llegar a matar o hacer el terrorismo, pues obviamente es de cada quien, pero en este caso es sobre tortura. Y si alguien que está en contra quiere ¿cuál sería el argumento? Y yo doy la palabra a Anaí. No, solamente era como mencionar. Ok, gracias. Lalo, por favor. De acuerdo al libro Leviatán, en 1651 de Thomas Hobbes, según la construcción del Estado, en un instinto primitivo los hombres son el lobo de otros hombres, y por su derecho a la seguridad es que renuncian a su poder de ejercer violencia para que un Estado único sea el que les garantice esta seguridad. Entonces, por ende, nos estamos refiriendo a que si el Estado nos va a brindar esta seguridad, ya sea torturando a una persona que sabemos que es un criminal, sabemos que es un terrorista que va a causar un crimen a futuro, sabemos que si lo vamos a torturar va a salvar a miles de vidas, pues tú te atienes a eso que está diciendo el Estado y estás dispuesto a apoyarlo. Gracias. Perfecto, gracias, Lalo. Por favor, nada más un momento. Se suspende el derecho a hacer preguntas, solamente cada equipo dará argumentos. Gracias. Si seguimos tu línea de pensamiento, eso quiere decir que el Estado tiene que proveer seguridad. Por lo tanto, el Estado va a dejar que me torturen. Eso no es una pregunta, es el primer momento. Así es que, siguiendo la línea de pensamiento que me estás diciendo, o sea, me estás también diciendo que el Estado debe proveerme seguridad como civil, por lo tanto, no puede permitir que yo sea, que cualquier persona sea torturada. ¿Cuál sería el argumento, perdón? Siguiendo su línea de pensamiento, el Estado debe proveerme seguridad como civil, por lo tanto, no debe permitir que se torture a la policía. Ok, gracias, Sori. Gaby, por favor. Apoyando el argumento de Fabi, sabemos que estas organizaciones nos quieren proveer seguridad y libertad. Ustedes nos pueden decir, pero no lo están haciendo. Bueno, ese es un problema de ejecución y este debate no se trata de ejecución, se trata de la... Gracias, Gaby. Mauricio. Bueno, haciendo un contraargumento Sí, claro. a Galdella, es básicamente, sí te podría negar tu seguridad cuando tú estás negándosela a los demás ciudadanos. O sea, ¿cómo no puedes pedir? Es como pedir tus derechos cuando estás quitándoselo a las demás personas. Y no solo va a ser a una, puede ser a a decenas, centenares o miles de personas. Sus derechos de libertad, su derecho casi de cualquier cosa. ¿Por qué se deberían de seguir otorgando sus derechos cuando tú no los estás permitiendo? Se pide la participación de Andrés, por favor. A diferencia... Perdón, ¿puedo repetir la pregunta? Gracias, André, por favor. Lo que decía es que cómo se otorgaron sus derechos. En el informe presentado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas por la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, se dice que todos los derechos son para todos
y se hace referencia a 12 quejas documentadas, de las cuales ninguna fue tomada como válida. Entonces, ustedes están buscando de ponerse en los pies de estas personas, están buscando que se les respeten sus propios derechos, pero ustedes deberían, bueno, estas personas deberían empezar por respetando los derechos de los demás con el fin de que sus derechos sigan íntegros. Y puedo complementar con un escenario apoteósico. Imagínense que alguien pone una bomba en una primaria concurrida. Tienen a quien lo hizo, pero no les quiere decir en dónde están exactamente ni cómo pueden desactivarla. ¿Ustedes qué harían? ¿Sacrificarían la vida de todos estos pequeños o harían lo imposible para poder salvarlos? El tiempo de esta sesión ha terminado. Tienen 3 minutos y 60 segundos. Bueno, bienvenidos a la cuarta sesión de la tercera mesa de debate. Esta sesión va a ser una confrontación directa. Van a tener 30 segundos para contestar al argumento o cuestionamiento directo que les hagan los demás equipos. Si no contestan en esos 30 segundos, automáticamente se termina su participación. Y vamos a empezar con las personas que querían participar al final de la sesión pasada. Por favor, levanten la mano si alguien quiere participar en esta primera ronda de argumentos. Nada más vamos a terminar con los últimos 3 o 4 personas que habían levantado la mano en la sesión pasada, ¿no? Ok. Entonces, Lalo, por favor. Okay, yo quiero dirigir este argumento a Javi. Dado que el Estado no garantiza la seguridad civil, como tú dijiste en la ronda anterior, sino la seguridad nacional, primero, la verdad te recomiendo verificar tus fuentes antes de dar estos tipos de argumentos. Y ahora, esto lo dice según John Locke, quien respalda la teoría de Hobbes. Entonces, este hombre, pues, era un pensador renacentista que simplemente fueron los que crearon las leyes de los estados en general, y por lo mismo nos estamos ya generalizando en el aspecto de que si el Estado asegura la seguridad nacional, es obvio que se va a preocupar más por la mayoría que por lo simple, lo individual. Entonces, a lo que queremos llegar es que si sabemos que por el uso de la tortura vamos a evitar que a la mayoría se le infrinja algún tipo de daño, pues obviamente estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? A realizarlo. Gracias. Fabi, por favor. Sí, yo no tengo que verificar mis fuentes de información debido a que yo seguí tu línea de pensamiento. Así es que mis argumentos están basados en tu argumento. Ok. Y tengo, bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Cualquier investigación de que esa persona sabe algo, 100% segura, sin un margen de error, por más mínimo que sea. Bueno, contestando tu última pregunta, en primera instancia el tema es tortura como método de prevención. Como método de prevención, por lo mismo, estamos previniendo un crimen a futuro porque sabemos que al que capturamos es un criminal potencial, que estamos seguros de que realizó un acto malo anterior y que puede realizar otros malos a futuro. Por el mismo uso de la tortura podemos evitarlos. Ahora, Mi pregunta fue cómo es que su investigación es 100% segura y viable. No, Porque dijo que estaba ya comprobado. ¿cómo? No, si está comprobado, no fue cómo está comprobado. ¿Cómo es que hace que su investigación sea 100% viable? Mauricio, por favor. Pues está comprobado por los sistemas de inteligencia de cada país que tienen todos los procedimientos adecuados para realizarlos. Sí, sus procedimientos de investigación son 100% seguros, sin margen de error. En ningún lado de este planeta me parece que no pueda existir ese margen de error. Sin embargo, se intenta siempre tener lo más cercano al 100%. Eduardo, por favor. Ahora, Fabi, como dijiste que estabas siguiendo mi línea de pensamiento, en primera instancia no es mi línea de pensamiento, es la de toda Europa, y obviamente de ahí sacamos los datos de la CIA, en lo que sabemos que si están capturando un criminal potencial es porque ellos saben que ya infringieron daños y que saben que es alguien que no es inocente. Obviamente, como dijo mi compañero Santiago, no podemos asegurar... No podemos asegurar a la perfección nada, absolutamente nada. Andrés. Regresando al tema de la información, dice que ya saben que es un terrorista potencial, y solo quiero contraargumentar con que es conocido que el gobierno implanta gente de la que no se tiene información
y cito de una investigación hecha por Discovery donde dice que la psicología del terrorismo, estos no están políticamente representados, ya que son personas que han sido privadas de su voto por lo mismo de su información. Entonces, no se tiene información de las personas. Ok, complementando lo que han dicho mis dos compañeros y en respuesta a lo que dijiste, los sistemas de inteligencia actualmente tienden a introducir infiltrados a las organizaciones terroristas o criminales de los que se tienen sospechas, con el fin de analizar y conocer mejor el ambiente en el que están trabajando. Así saben quiénes son los líderes, su forma de actuar, y sus fines con lo que están haciendo. Y con lo que finalizo es la pregunta de los protocolos los protocolos que tienen en las preguntas directas con el sospechoso, si en uso de tortura son fidedignas, ¿cómo sabes que esas tampoco tienen error? Tu pregunta va dirigida a mí. Como dijeron anteriormente, o sea, no existe la perfección para saber si alguien tiene cierta información o no. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, mi equipo y yo creemos que tú, como no tienes la certeza al 100%, no tienes derecho a torturar a nadie, ni aunque la tuvieras, no puedes atentar contra los derechos humanos. Diego. Bueno, en general, aquí estos equipos comentaban ahorita del terrorismo. Sabemos todos recientemente lo que ha ocurrido en París. Uno de los terroristas que causó esta masacre era francés. Comenta que si se conoce quién es el que ha dado este ataque, yo me pregunto, si ustedes hubieran conocido previamente al criminal que hizo esto, al terrorista, porque así le están llamando ustedes, al terrorista que hizo esto, hubieran torturado a la familia, siendo que esa persona llevaba 2 años sin tener contacto alguno con la familia. Pregunta número 1. Y pregunta número 2 sería más general. ¿Podemos empezar, por favor, a tropicalizar este tema? En México no hay terrorismo. Pregunta número 1. Muchas gracias. Por favor, Mauricio. Okay, para empezar, en México sí hay terrorismo, porque el terrorismo no solo es un acto de una organización, sino que es cualquier persona que cause terror a la población en general. Gracias, Mauricio. ¿No? Perdón. En segundo, por eso los sistemas de inteligencia ya sabrían que esa persona no está en contacto con su familia desde 2 años, y lo cual la familia no tendría ninguna incumbencia en el tema de tortura. Gracias, Mauricio. Por favor, Alex. Bueno, es básicamente eso. Nosotros no estamos hablando de torturar a la familia. En ningún momento metemos a la familia en esto. Simplemente metemos a la persona involucrada en esto. De hecho, si no, estaríamos volviendo a lo que hacen ellos, involucrar a terceros. Y eso es lo que no estamos buscando. Buscamos prevenir para evitar que afecte a terceros o inclusive a un país, como ya lo había dicho anteriormente, en su economía. André, por favor. Y hablando de involucrar a terceros, suponiendo que se tiene la información, se hace la tortura y se detiene la masacre, ¿cómo planean evitar una futura venganza de dicha persona que se ha sido torturada? Y prosiguiendo, digamos que están perdonando a una persona, haciéndole métodos de tortura en vez de matarla a cambio de salvar a personas. Pero esas personas no se les va a torturar, también se les va a matar. Entonces, ¿no sería más justo matar a la persona que es el mismo acto que va a cometer contra la sociedad en la que se ve perjudicada? Gracias, Andrés. ¿Tienes algún? ¿Podrías explicar? Es decir, estás hablando de que tienes a una persona torturándola y después estás hablando de que tienes a varias personas torturadas. Planean conseguir información acerca de un futuro acto terrorista de una multitud grande, de la mayoría, por como ustedes lo dicen. Entonces este acto terrorista va a llevar a muerte a muchas personas y ustedes quieren justificar la muerte de esas personas o buscar detener la muerte de esas personas a cambio de torturar a la persona que va a ser terrorista. ¿No es simplemente mejor encerrar a la persona o matarla como última opción? Último argumento en contra y luego por favor, perdón. Bueno, a lo que decía André,
dado lo que tú estás suponiendo, entonces esto de que cómo evitar la venganza y bla 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 bla, si tú metes a la persona a la cárcel y no la torturas por lo mismo y sale de la cárcel, ¿cómo evitas que no vaya a causar esa misma venganza de la que estás hablando tú? Y ahora, además la misma tortura es con cárcel en sí, o sea, no lo torturas y le dices, ok, ya vete, o sea, la tortura es en sí con cárcel, o sea, como una penalización además. Gaby, por favor. Alex, nos estás diciendo que no quieres involucrar a terceros. Sin embargo, en todos sus argumentos dicen que quieres salvar la vida de muchas personas a costa de una. Si la tortura o la muerte de un familiar de un terrorista, por ejemplo, evitaría la muerte de muchas personas, ¿por qué no lo harían si su argumento finalmente es la regla utilitaria? Gracias, Gaby. Porque nosotros, bueno, el fin con el que aceptamos todo esto es para salvar inocentes. No vamos a matar a la abuelita del salvarían. Sin interrumpir las participaciones, por favor. No vamos a matar a la abuelita del terrorista o del criminal con el fin de salvar a más inocentes. Nosotros queremos asegurarnos de que todos los inocentes tengan el mismo derecho de seguridad. Diego, por favor. Hablas de eso, pero por ejemplo, ni siquiera me respondieron mi pregunta. Hablaban, complementando lo que dijo mi compañera, la persona, la familiar, la abuelita, el tío, el que tú me digas, es la única persona que sabe, y ustedes están argumentando que únicamente a esas personas les darían ese tipo de terrorismo. Entonces, tienen ahí una especie de lío de información. Y efectivamente, terrorismo es el uso sistemático del terror para coacción a sociedades o gobiernos. Efectivamente, entonces ustedes estarían a favor de actuar como un Estado terrorista. Y para terminarles un poquito el tema, porque seguimos en esto, simplemente vayámonos a datos duros en México. El único partido o gobierno, sociedad que podría como apoyarlos, pensar similarmente a ustedes, sería el Partido Verde Ecologista en México, el único partido en el mundo que se dice ser ecologista y que fomenta la pena de muerte. Muchas gracias. En primer lugar, okay, estoy en parte de acuerdo, sería prácticamente como un ojo por ojo. Sin embargo, les quiero hacer una pregunta a todos los equipos y me gustaría que me respondieran con un sí o con un no y por qué. Como ya lo mencionó mi compañera hace rato, hay una prueba muy famosa por diferentes psicólogos alrededor del mundo que se llama la prueba TBS, que especifica un caso hipotético en donde tienes a un terrorista que puso una bomba de tiempo en un lugar concurrido y ya no hay manera de detenerla a menos de que obviamente la encuentres. Tienes al terrorista 100% seguro de que fue el que la puso. ¿Estarían a favor o no de la tortura para salvar esas vidas inocentes? ¿O preferían que muriera y luego juzgar a la persona? Gracias. Tu pregunta hacia qué va dirigida. Hacia todos los equipos. Por favor, equipos en contra, contesten. 30 segundos. No estaría de acuerdo en torturar a la persona porque, como ya lo había dicho, no está segura de que te va a decir la verdad. Pues no está segura de que te va a decir la verdad. Y si obtuviste esa información y es inútil, tu tortura no está justificada. Ok, estoy de acuerdo con que la persona podría mentir, evidentemente, pero no valdría la pena intentarlo para salvar, no sé, niños, cualquier persona inocente que no tiene nada que ver con ningún tipo de conflicto. Anali, por favor. Se supone que ya sabes que está la bomba. ¿Por qué dejarías a los niños en esa escuela? O sea, ya sabes que está la bomba, sabes que pueden morir cientos de niños, de inocentes, entonces ¿para qué siguen estando ahí los niños? Okay. El problema no especifica que va a estar, no te dice dónde está la bomba, solo sabes que está en algún lugar concurrido. O sea, puede ser cualquier estado alrededor de todo un país, en cualquier escuela, en cualquier plaza, no sabes en cuál, por eso tienes que preguntárselo. Diosdado, por favor. Hablando del mismo caso, tampoco sabes cuándo va a detonarse. No sabes el tiempo en el que se va a detonar. André, por favor. No estoy totalmente en contra, ya que dicha persona puede padecer alguna enfermedad como la parestesia, que se define, y cito, como la sensación anormal de los sentidos, que afecta directamente, como lo dije, los sentidos del cuerpo. Entonces cualquier tipo de tortura física sería completamente inservible, por lo que llevaríamos a torturar terceros, y es algo que ustedes dijeron que no quieren hacer. Eduardo. No necesariamente nos estamos limitando a tortura física, también la tortura, se tiene tortura psicológica,
con la cual también se buscan resultados. Y en otra, bueno, argumentando lo que dijo, pues no vas a evacuar a toda la ciudad en el tiempo que va a estar, digamos, que la bomba. Mauricio. También aparte de la tortura psicológica, es la más usada por los Estados Unidos, es un nuevo tipo de tortura que es la tortura sensorial, en donde se le aplican periodos largos de estar despierto a la persona involucrada, largos periodos en posiciones muy incómodas, en donde las secuelas físicas las secuelas son bastante menores que una tortura psicológica o una tortura física. Yo solo te quería decir que la palestesia no es una ¿es un tipo? No, sigue. La palestesia no es una enfermedad muy común, de hecho es la heredas, y por lo mismo de que la gente no tiende a sentir nada, tienden a morir muy jóvenes, entonces la enfermedad no es muy conocida, y en México de hecho solo hay 2 casos de esa enfermedad, entonces no es como que justamente ese terrorista la va a tener. A lo que decía Mauricio y lo que decía Fabi hace ratito, por ejemplo, los diferentes tipos de tortura que vas a utilizar, ¿qué te hacen a ti estar o sea, no por ser 100% seguro, pero que lo que le estás haciendo, la persona no va a acceder luego a decir que sí, solamente por las cosas que le estás haciendo? O sea, a echarse la culpa solamente por el dolor que te hace. Con este argumento terminamos esta ronda. Por eso se tienen diferentes pruebas para comprobar que la persona está diciendo la verdad o no. Entonces, con eso solucionaríamos ese problema. Bueno, esta ronda entonces se da por concluida. Tienen 2 minutos para preparar con sus equipos las conclusiones. ¿Es una en general? Bueno, bienvenidos a la sesión de conclusiones. ¿Ya está grabando, Dani? Ah, ok. Bueno, entonces, para recordar la dinámica, se darán 2 conclusiones a favor y 2 conclusiones en contra. Yo voy a elegir a las personas que van a dar la conclusión. Por favor, la primera conclusión la da Lulu. Bueno, nuestro equipo que está en contra, llegamos a la conclusión de que al estar ustedes a favor de la tortura, no hay respeto a los derechos, no hay respeto a las leyes, por lo tanto no podemos llegar a una democracia y se crea un efecto dominó de venganza. Citando el artículo 15, las Convenciones de Naciones Unidas, el Estado debe tomar medidas jurídicas y judiciales para mantener igualdad de condiciones y juicios. Usaste 9 segundos de tus 3 minutos. Diana, por favor, ¿puedes hacerle una pregunta? Claro, ustedes están diciendo que los derechos, o sea, ¿cómo se puede respetar los derechos de una persona que no está respetando? Entonces, la muerte que estaba diciendo André, ¿en qué caería? Si no estás respetando los derechos. Por favor, contesta, Fernanda. No entiendo tu... Ajá, o sea, ustedes están violando los derechos diciendo sobre la muerte, que André quería matarlo, pero no torturarlo. No, André nunca dijo la opción es matarlo. O sea, al torturarlo, básicamente, por favor, sin interrumpir, gracias. Al torturarlo, lo que estás haciendo básicamente es llevarlo a la muerte. Porque no entiendo su definición de tortura de hacer cualquier tipo de cosa. Torturarlo va más allá de lo que puede ser como humano, éticamente hablando, por así decirlo. ¿Qué dijiste al principio antes de la muerte? De cómo puedes respetar los derechos. O sea, ¿tú cómo puedes atreverte a mencionar que no estamos respetando nosotros los derechos si tú básicamente no estás respetando los derechos que viene a torturar a una segunda persona? Yo estoy de acuerdo con no respetar. Las preguntas son para el equipo en contra, por favor. Ya tendrán tiempo para responder a ustedes, pero no puedes hacer preguntas, no es contestar nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para el equipo? Quedan 2 minutos entonces. Yo, con lo que dijeron en sus conclusiones, dicen que se estaría violando la democracia. ¿Qué pasaría en una situación en donde la población está de acuerdo? Hacemos una votación y se legisla la tortura en determinados casos,
¿Ahí qué pasaría? ¿Se dejaría de durar la democracia? Gracias, Mauricio. Por favor, contesta. Diego. Bueno, claramente, con lo que acabas de comentar, tendría que ser un cambio jurídico. Sin embargo, por fin, finalmente han mencionado a México después de todo un debate de terrorismo. Pues no, en México no se podría, debido a que vemos que las instituciones no están preparadas para promover lo que ustedes dicen. El polígrafo tiene un margen de error de 1%. Se ha comprobado que las personas han tenido capacidades de mentir ante esas opciones de tortura que ustedes muestran. Semiasfixia, palizas, simulación de ejecución, una agresión sexual, una violación, amenaza de muerte y descarga eléctricas en las partes del cuerpo. Yo no sé realmente si esto puede ayudar a que una persona te diga dónde escondió una bomba en una escuela, pero yo me pregunto en qué momento cambiamos de una política de buscar conciliación entre las naciones a decir, me la hiciste, me la pagas. Vamos a dar un ejemplo de Noruega. Noruega únicamente ha tenido 4 atentados terroristas en toda su historia. El último en el 2011, en el que una persona convocó a 20 estudiantes en una plaza en el centro de un lago, los mató con una bomba. Sin embargo, el gobierno noruego no hizo absolutamente nada más que mantenerlo en la cárcel. Esta persona tendrá 50 años de cárcel. Yo me pregunto, ¿por qué dicen ustedes entonces que lo sacarían de la cárcel? Si yo sé que esa persona es potencialmente peligrosa, claramente no la sacaría de la cárcel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el tiempo de la primera conclusión del equipo en contra ha terminado. Entonces voy a solicitar la participación, por favor, sin participación de los otros integrantes del equipo. Segunda llamada de atención para el equipo 4. Bueno, entonces voy a solicitar la primera conclusión del equipo a favor, que la dará Mauricio, por favor. Espera un momento. Santiago, ciérrale. Bueno, una y una, porque ya es la hora de terminar la clase. Ok. Aprobado. ¿Sí? Conclusión, por favor. Solo van a dar ya una conclusión, no sé si puedes resumir lo de las dos. Bueno, para que sea una conclusión un poquito más rápido, porque es hora. Como nuestro equipo, los integrantes estamos a favor, estamos conscientes de que en México las instituciones no tienen la capacidad para realizar este tipo de actos de una manera legal, pero estamos de acuerdo en que la tortura se realice siempre y cuando haya ciertos estándares legislados. En casos de prisa no se debe de hacer por debajo de la ley. Obviamente estamos pidiendo una legislación, antes que nada, en donde las instituciones capaces de realizar estas acciones tengan que reportar cualquiera de sus actos ante las organizaciones nacionales, tanto como internacionales, para que si la tortura no tiene la justificación suficiente, se realice un castigo a las personas que la realizaron. A su vez, también se debe de realizar se debe realizar el papeleo antes de realizar una tortura para que un jurado esté de acuerdo si se va a realizar, si tiene la justificación suficiente o no de realizarse. Gracias. Gracias. Has utilizado 1 minuto con 15 segundos de tu tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Podrías definir justificación suficiente? Justificación suficiente es lo que ya mencionamos anteriormente, cualquier tipo de atentado en el que se tenga conocimiento previo de que va a suceder. Entonces, ¿qué pasa cuando los torturan mientras los llevan a la delegación o a la prisión? ¿Qué pasa cuando los torturan en lo que se realiza un juicio? ¿Qué pasa cuando los torturan ya una vez teniendo ese juicio y aún así lo hacen? Y no tienen pruebas, no tienen un motivo justificado y aún así se realiza la tortura. Creo que esa parte no quedó clara desde el principio, no estamos a favor. Obviamente estamos totalmente en contra de que se realice una tortura fuera de cualquier jurisdicción y fuera de cualquier marco legal. Eso pasa en países como México, como ya lo mencionaba, y estamos totalmente en contra de eso.